Toca a la voz contraria, digamos, a los que sí siguen apoyando, obviamente, que la ley siga vigente. Estamos hablando de la ley trans, creo que es el colectivo Ovejas Negras, de hecho, que va a estar al frente de esa cadena nacional esta noche, ¿no? Ayer fue Iafigliola argumentando, bueno, en contra de esta reforma, de esta adquisición, de esta ley, en realidad. Vamos a ir ya mismo con nuestra próxima invitada. Ella es Colette Spinelli, del colectivo trans. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Colette, bienvenida. Bueno, se viene hablando mucho de la situación de esta ley que se quiere derogar, si es que se logra, ¿verdad?, esa cantidad de votos este próximo domingo, cuando se hace esta instancia, bueno, conocida como pre-referéndum, ¿no? Exacto. Que si no alcanza más de 600.000 votos el domingo... 670.000. O 670.000, sí. Bueno, no estaría prosperando como referéndum. Exacto. Pero lo cierto es que ayer estuvo la cadena nacional y hoy tienen ustedes la posibilidad también de contraargumentar a Iafigliola, que es quien lleva, digamos, que como cara visible esta campaña en contra de la ley. Se ha hablado mucho, Colette, de los artículos más polémicos, y antes de adentrarnos en esto que ya se viene escuchando y bastante, me gustaría también conocerte a ti. Bueno. Conocer tu experiencia, porque tú representás al colectivo trans de nuestro país. Exacto. A su vez sos profesora de literatura. Exacto. Trabajo en la educación secundaria. Sos ya estoy docente. A punto de jubilarme, en realidad. Estuviste también trabajando en el SODRE, en la directiva del SODRE durante mucho tiempo. Trabajo en el SODRE, fui durante 5 años directora de la Escuela Nacional de Danza, a la cual renuncié, pero a la dirección yo renuncié, pero sigo siendo funcionaria del SODRE. ¿Te llamó la atención que se armara tanto revuelo con la situación de estos colectivos que también quieren a su vez derogar la ley y que la población trans dividiera tanto a la población? En ese sentido, obviamente que después habrá que ver cómo se refleja, si es que realmente divide a la población, ¿no? Claro. Pero que se generara tanta controversia en torno a una ley para derechos de personas trans. Mira, yo sostengo de que en realidad la identidad trans, al desafiar el bigenerismo, la bigeneridad, es una identidad subversiva, porque subvierte un orden y por lo tanto pone en tensión una cantidad de discursos. Entre ellos, el discurso hegemónico, patriarcal, de dominar el cuerpo del otro. Este discurso, esta lucha ya se había dado con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando no se permite decidir sobre el cuerpo del otro, ¿no? Es decir, las personas que están en su lugar de privilegio, en este caso, bueno, Iafigliola, que es la cara visible de todo esto, pero también está Dastugue, también está Amarilla ahí atrás y otros representantes, desde su lugar de privilegio, son varones, son de tez blanca, tienen un lugar dentro del aparato del Estado. Entonces, desde su lugar de privilegio y desde el lugar de una persona que jamás vivió la discriminación, desde el lugar de una persona que jamás tuvo que sufrir hambre, desde el lugar de una persona que jamás tuvo que abandonar la educación, deciden sobre el cuerpo del otro. No solo sobre el cuerpo, sino sobre el cuerpo y sobre la mente del otro. Y deciden tildando a la otra persona de enferma, cuando en realidad sabemos que la OMS ha sacado la identidad de género trans de las patologías psiquiátricas. Entonces, a mí no me llama la atención que estas cosas y todo aquello que sea por los derechos genere polémica. Lo que sí me llama la atención y puedo encontrarle una explicación, es como en realidad el tema trans, ¿no?, es como el más golpeado, ¿sí? Cuando toda la campaña por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y después que se quiso hacer también, derogar la ley, no sé si te acordás, sí, todo eso, bueno, se está hablando de un colectivo de mujeres, es un colectivo mucho más grande, la mitad de la población del país, además acompañado por muchos hombres feministas y muchos que defienden la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Las personas trans somos un colectivo muy pequeño,
somos alrededor de unas 900 personas y en general estamos solas. Muy pocas tenemos familia. Pero por eso te preguntaba por la magnitud que esto ha generado en la sociedad o en la población a través de la discusión de derogar o no esta ley, sobre ese colectivo que en realidad, como bien decís tú, 900 personas estaríamos hablando que están hoy en la sociedad uruguaya. ¿Y cómo ha sido, por tu experiencia, Colette, que me parece que es acá importante de analizar también? Después iremos a los artículos polémicos. Dale. Que es cómo tratamos como sociedad los uruguayos a estas personas trans. Porque por algo también esto generó tanto revuelo, ¿no? Lo que pasa es que siempre culpamos al otro cuando la otra persona no está dentro de lo esperado, ¿verdad? Cuando la otra persona no es una persona que se adecua a el género asignado al nacer. Cuando es lo diferente, Cuando digamos. Es lo diferente, te teñís el pelo de verde. Pero por tu experiencia y por las experiencias que conoces dentro de estas 900 personas, ¿es mucho el sufrimiento hoy? Es muchísimo. Es muchísimo, la verdad que es muchísimo. Nosotros tenemos que seguir pensando que las personas trans son la comunidad trans es la comunidad que está, que es más pobre. Las compañeras trans siguen ejerciendo el trabajo sexual. Y yo siempre digo, no lo hacen porque les guste, porque si les gustara el sexo no cobrarían. ¿Ah? Las compañeras trans siguen ejerciendo el trabajo sexual porque es el destino obligatorio que la sociedad le deja, porque por expresar nuestro género no nos integran al trabajo. A ver, además los discriminan ya desde los centros de estudio, ya empieza la discriminación y posterior abandono de los estudios. A mí no me fue fácil estudiar. ¿Ah? Mucha gente que me dice, bueno, pero vos sos profesora. No, sí, pero a mí no me fue fácil. A ver, yo volví a mi casa ensangrentada de las pedradas que me daban mis compañeros. Mi padre, que es el ídolo de mi familia y que fue la primera persona que me aceptó y me respetó mi identidad de género, me acompañaba al liceo y me iba a buscar. Porque mis compañeros de clase me pegaban. Yo volvía ensangrentada. A mí en el liceo, y te estoy hablando del año 2000, un director entraba a mi salón de clase, yo vestida así, y decía, porque el profesor frente a mis alumnos. Y yo todo eso me lo tuve que comer. Es decir, compañeros que no me hablaban, compañeros que hacen chistes homofóbicos o que te abordan. Y que vos además resaltás, Colette, que tuviste la suerte de que en realidad tu infancia fue feliz. Mi infancia fue muy feliz. Después hablemos de esa enorme mayoría de personas trans que donde sufren el principal rechazo, y ahí nos vamos también a adentrar a los artículos polémicos sobre el tema patria potestad y demás que suscita tanta controversia. Son rechazados en primer lugar por su familia. Exactamente, el primer rechazo, los dos lugares más hostiles, que deberían ser los más amigables, es la familia y la educación para las personas trans. Yo siempre digo, yo tuve una infancia muy feliz, es más, yo era un diablillo en mi niñez porque me subía a la casa, me subía a los muros, me subía a los árboles, me tiraba piedras, es decir, nadie decía que yo tenía una identidad trans. No, yo jugaba a las muñecas, pero también jugaba al fútbol. Es decir, yo fui feliz y con una familia que me apoyó. Pero también después me di cuenta en la adolescencia, cuando empecé el liceo y todo eso, recuerdo que mi maestra de sexto año, más allá de que era muy buena, un día me dijo, yo servía el té a las maestras y me decía, los hombres no sirven, las mujeres son las que están hechas para servir. Y esas pequeñas cosas a mí me fueron mostrando que en realidad, de acuerdo a lo que la sociedad decía, yo estaba yendo como por mal camino. Eso hizo que yo sintiera muchísima culpa durante toda mi adolescencia. Me imagino que además debe ser, Colette, todo un proceso. Uno no se define trans de un día para el otro. Es decir, uno va a tener que ir viendo, además es muy pequeño muchas veces cuando empieza la confusión. Sí. ¿Cómo es transitar toda esa confusión, toda esa etapa de descubrirse qué es uno en realidad, ¿no? En realidad no tenés idea. Bueno, hoy en día... Perdón, pero... No, tenés agua además. Hoy en día con el tema de las redes sociales y de la visibilidad, por eso yo siempre agradezco los espacios en los medios de comunicación, quizá la gente se siente como un poco más
identificada. Pero igualmente es difícil asumir que sos diferente. Eso sigue pasando. Es difícil comunicarle a tu familia. Es difícil comunicarle a amigos, al barrio. Es difícil para los padres. Es muy difícil para los padres porque la sociedad te condena. Entonces es muy difícil para los padres aceptar y acompañar. Por suerte hay muchos padres que aceptan y que acompañan, por suerte. Les agradezco a ellos. Pero es muy difícil. Después tenés que enfrentar como padre y como persona trans, tenés que enfrentar a la familia, tenés que enfrentar el centro de estudio. Pero te lo pregunto porque vos que transitaste todo, esto que es tan controversial en la ley, que tiene que ver con los tratamientos a menores, esta famosa hormonización, digamos, y que suscita tanta controversia, pregunto, ¿podría dejarse para una vez cumplida una mayoría de edad, justamente por todo lo que son esas transiciones entre la aceptación de uno mismo, la aceptación de la familia, el proceso? ¿Por qué habría que incluir, digamos, en una etapa previa a los 18 años, esta controversia que, claro, que los que no la viven además la entienden prácticamente que nada? Claro, ¿no? No se entiende. A ver, vamos por parte. Primero, la ley no inventa nada nuevo. Está todo en el Código de la Niñez. La ley simplemente sigue la línea del Código de la Niñez. Es más, la ley reglamenta cosas que ya existen. Es decir, la hormonización es una práctica en el Centro Samboa, por ejemplo, es una práctica que se viene haciendo hace muchos años y donde menores acompañados por sus padres van a hormonizarse. O sea, eso ya existe, eso ya está. Nadie le va a poner un revólver en el pecho a una persona para decirle tenés que hormonizar a tu hijo o hija menor. Ni siquiera muchas personas trans tampoco quieren hormonizarse. De hecho, yo siempre doy mi ejemplo. Yo jamás consumí una hormona. Pero volviendo al tema para no desviarnos. Volviendo al tema. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Le da la posibilidad. Es decir, si la persona se quiere hormonizar, sus padres están de acuerdo en hormonizarse, bueno, existe un dispositivo y existe un equipo especializado que te va a ir llevando hacia la hormonización. La hormonización no es un tema que vos vas hoy al consultorio y decís me quiero hormonizar y salís con las hormonas. No. Eso hay que hacer análisis psicológicos, análisis físicos, análisis de sangre, riñón, hígado, una cantidad de cosas para saber si podés hormonizarte primero y en segundo lugar para saber qué hormona podés usar, si tiene que ser cutánea, si tiene que ser en pastillas, si tiene que ser inyectada. Claro, y hay personas que te van a decir, ay, me imagino eso sin el acompañamiento de los padres. Bueno, eso también ya lo prevé el Código de la Niñez y la Adolescencia, también ya lo prevén otras leyes en este país, y claro que el Código de la Niñez y la Adolescencia es del año 2004, donde por diferentes cuestiones los menores pueden ir a los tribunales y ahí es donde se le asigna un juez, un abogado de oficio y hasta se le puede asignar en algunos casos, no siempre, un curador. Pero acá estamos hablando de que sí, de que el menor de edad hace valer sus derechos. Y estamos hablando, por ejemplo... Que no los inventa esta ley, que están en el Código de la Niñez. No, esta ley lo único que hace es seguir el camino que otras leyes tienen. Y esto decís que es importante justamente por eso, porque muchos jóvenes que transitan esta situación trans no cuentan con el apoyo de sus familias o hasta del rechazo de sus familias. Bueno, y que por eso debe haber un artículo que ampare ese proceso quizás fuera de la aceptación de sus propios padres. Pero eso pasa en todas las leyes, pasa en la interrupción voluntaria del embarazo, pasa en otra cantidad de leyes donde tenemos menores de 18 años víctimas de violencia, que deciden estar con un padre o con otro más allá de lo que un juez decide y acuden al tribunal, que no quieren estar con ninguno de los dos padres en caso de violencia o que los padres estén separados y quieren ir con sus abuelos, recurren al juez. Eso ya existe. Bien, vamos a ir con Leo Lorenzo que tiene una pregunta para ti, Colette. Adelante, Leo. Sí, Colette, buen día.
En uno de ayer, justamente en la cadena de Carlos Iafigliola, colocaba el testimonio de dos médicos, ¿no? Obviamente tratando de demostrar las dificultades que implicaba todo esto de la operación. Y estos médicos, una de las doctoras, decía que las personas trans, ¿verdad?, que realizan este tipo de cambios en su cuerpo son mucho más propensas al suicidio, al consumo de drogas, de alcohol y la prostitución. Te pregunto, ¿esto tiene que ver con la alteración, la transformación corporal o tiene que ver con la vida que llevan estas personas? A ver, primero, esto es una fake news. Esto es claramente una fake news. Las personas trans no intentamos suicidarnos ni se suicidan por haberse operado, ¿verdad? Esto tiene que ver con la vida que llevamos, ¿sí? De las personas trans, el 98% de las personas trans tenemos intentos de suicidio, incluyéndome, y no uno, ¿sí? Tenemos muchos intentos. Muchas personas, bueno, lo han logrado y sabemos de compañeras o compañeros que han logrado. Y esto tiene que ver con toda la represión, con toda la violencia, con toda la vida de pobreza, con toda la vida de expulsión que viven las personas trans. No tienen absolutamente nada que ver con las operaciones. Eso es una absoluta mentira. De hecho, el Sindicato Médico del Uruguay ha sacado comunicados, la Asociación de Médicos de Familia y de Medicina Comunitaria ha sacado comunicados, es decir, hay profesionales que han sacado comunicados. Claro, yo puedo usar mi sabiduría, puedo usar mi formación o para favorecer o para desfavorecer. Entonces, yo soy profesora de literatura. Yo puedo usar un análisis del Quijote de la Mancha para abordar cómo el Quijote sigue sus sueños o para destruir al Quijote como un loco. Depende de tu pensamiento. Entonces, esto que habla de los suicidios, y hay estudios que son de 8 en 10 personas, las personas que trans que se suicidan, pero que intentan suicidio, pero después lo expresan en las investigaciones, eso sale, y hay investigaciones de universidades, de la Universidad de la República y de la Universidad de Estados Unidos, donde las personas manifiestan que es debido a la angustia que viven por la represión vivida durante su niñez y adolescencia por causa de su identidad de género. No tienen nada que ver las operaciones. De hecho, tengo muchas amigas que se operan, pero aclaro que para operarse se necesitan años. Son años de terapia y de preparación para las operaciones. Estar habilitado para esa operación. Exacto, son años. Sí. Ustedes recuerdan que las operaciones, por ejemplo, de radiación, lo hacía el hospital de clínica. Las personas llevaban hasta 10 años para llegar a la operación. Debe ser fuerte para ustedes también sentir la opinión de mucha gente opinando sobre nuestros cuerpos, que desconoce su realidad. Sí. Me imagino que eso debe ser doloroso. Porque son temas muy complejos, hasta muy complejos de entender para mucha gente, y encima tener una opinión y salir a decirla a veces, o debatirla con amigos, con amigas. ¿Cómo sienten eso? Es muy doloroso que otra persona, nosotras, a ver, yo venía en el ómnibus para acá, yo me manejo en ómnibus, y vos ves cómo la gente te va mirando, ¿no? Y en esto de la ley, yo tengo visibilidad, entonces la gente te va mirando y esa mirada acusadora. Todos los días nosotros recibimos eso, es decir, cómo el otro está juzgando tu cuerpo, cómo el otro está juzgando tu identidad de género, cómo el otro te está acusando. Y vos decís, déjame ser, si yo no te estoy molestando. Entonces esto de que otros, desde un lugar de privilegio, desde el hombre de tez blanca, el hombre que nunca vivió todo esto que nosotras vivimos, por expresarnos tal cual somos, esté hablando de vos, duele. Y yo quiero aclarar una cosa también. Ayer en la cadena Iafigliola decía, no quisieron debatir. Yo lo invité miles de veces a debatir, de hecho, muchos medios de prensa, y eso está contratado en Twitter y en varios, lo invitaron a debatir y él
se negó. Bien, la cadena interesante, un dato interesante también a tomar en cuenta es que la cadena ya está grabada, la que ustedes van a La que emitir nosotros hoy, o sea, hicimos no ya es está que va grabada. a responderle No, ahí a no. Figliola de forma Está directa, grabada sino que desde la tuvo semana que ser pasada. grabada, de Sí. hecho, ¿no? Eran las condiciones también Sí, lo organiza Ovejas Negras para ser emitida. y invitó a varios referentes trans para... Y a Figliola insistió mucho en que no es un problema en contra de los trans, esto de querer derogar la ley. Él lo justifica mucho así, que él no tiene nada con las personas trans, que no es contra las personas trans, sino que a él lo que, en donde pone el énfasis es el tema menores, patria potestad, ¿no? La parte de la hormonización. Esos son los temas como que él dice representar en esto de la opinión pública que quizás lo acompañe en la derogación. Ahora, para ustedes, yo no me quiero detener solo en eso que se ha discutido mucho, porque la Sí, ley sí. tiene otros bien. muchísimos Es artículos. verdad, Y es ustedes verdad. dicen que les costó mucho llegar a esta ley. La ley se aprueba en el 2018, ¿no? O sea, Exacto. el año pasado. En materia de fuentes laborales, del acceso a la educación, Sí. porque para sacar también ese estigma a la gente trans, hay que darles las oportunidades que Exacto. realmente se le fueron quitados. Y eso es objetivo y de hecho creo que ahí todos estamos de acuerdo, Totalmente, ¿no? totalmente. En materia de oportunidades de trabajo, de estudios. ¿Qué pasa con esa realidad de las personas trans? Bueno, la realidad de las personas trans es que, como todos sabemos, la mayoría de las compañeras trans, en un 80%, se dedican al trabajo sexual como obligatoriedad del mandato social. Y bueno, hay todo un tema ahí con el trabajo sexual. Y los varones trans... Que también podríamos un día adentrarnos en el trabajo sexual, Sí. porque hay que ver también, porque tienen la demanda que tienen de Exacto. trabajos Bueno, sexuales. Y bueno, pero eso es ese- otro asunto que no podemos ir ahora. Ese tema. Y bueno, y los varones trans en general trabajan en el trabajo informal, ¿verdad? Con todo lo que tiene que de no tener derechos laborales. Esto significa, la ley propone un 1% para el acceso al trabajo en los llamados públicos. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que de las empresas públicas, ¿verdad? No habla de las empresas privadas. Sí se invita a las empresas privadas a que lo hagan. De hecho, hay una ley anterior a esta, la Ley de Trabajo Juvenil, que propone que si una empresa privada tiene personas trans en su staff, se le quita hasta el 60% de los Sí, aportes. tienen incentivos, sí. O sea, es hasta un Bueno, ¿y qué negocio. pasa con ese 1%, por ejemplo, para tener una mayor oportunidad de trabajo? Bueno, ese 1% quiere decir lo siguiente, no nos van, esto también quiero aclararlo, porque la gente sale a decir, les van a dar trabajo por ser trans. No, porque si mañana hay un llamado para administrativa de OCE y yo no tengo la formación para ser administrativa, no me lo van a dar por ser trans. Eso también está bueno porque interpela a la comunidad trans al decir, me tengo que formar. Claro, hay una para oportunidad, poder-". formémonos. Exactamente. Entonces no nos van a regalar el trabajo por ser trans. Si ese cupo no lo ocupa una persona trans, lo va a ocupar otra persona. Y esto también ya existe en el Uruguay. El cupo para las personas afrodescendientes, el cupo para las personas con discapacidad. Bueno, a ver, estamos teniendo Ya cuota para las existe. mujeres, o sea... La cuota para o sea, las pero, mujeres. o sea, yendo a lo macro, ¿no? Claro. Más del 50% de la población. La ley no inventa nada. Vamos con Nico Núñez, que tiene también una pregunta, Colette. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Mencionaban recién con Sole que la cadena ya está grabada y que no va a ser una respuesta de Ia Figliola, pero sí le quiero preguntar por la generalidad, ¿qué le pareció el mensaje de Ia Figliola y qué respondería si tuviera la posibilidad? Bien, el mensaje de Ia Figliola me pareció basado en fake news. Y como yo siempre digo, y lo decía recién, el derecho lo podemos usar para beneficiar o para perjudicar. Y a mí me parece que acá Ia Figliola lo que está haciendo es usando la ley para perjudicar. Esta ley no va en contra de la patria potestad. De hecho, la patria potestad es un instituto que el Estado respeta y que el Estado debe de respetar porque el Estado la reconoce. Entonces, en realidad lo que está diciendo esta ley es, yo estoy respetando tu patria potestad, pero la patria potestad, para ejercer la patria potestad vos tenés la obligación de
respetar los derechos de tu hijo, de acompañar a tu hijo o hija. En eso se basa la patria potestad. Es decir, un padre puede decidir la educación, qué colegio va a mandar a su hijo, qué ropa se va a poner, pero un padre no puede decidir matar a su hijo. Un padre no puede decidir maltratar, matar, no darle de comer. Entonces ahí ese menor, ¿qué es lo que va a hacer? Y tiene todo el derecho de ir a hacer valer su derecho ante un tribunal. La ley lo que hace es esto. Entonces, podemos usar el derecho para una cosa o para otra. Él lo está usando mal. Ustedes dicen algo, quienes defienden la ley, más allá de ti, también lo escuché a Federico Graña, por ejemplo, decir, lo que es médico. Sí. Que lo que están haciendo los artículos más polémicos de esta ley es permitir al menor acceder a temas de salud, digamos, al tratamiento de la salud. Ya no entendiendo la salud únicamente como un tema físico. Y acá pone otro tema muy, muy, muy complejo, la salud mental. Es decir, darle la garantía a ese niño, a esa niña, de tener asistencia en salud mental también. Exacto. Que es clave, ¿no? En todo este proceso. Primera cosa a aclarar. Cuando hablamos de salud, no únicamente estamos hablando de personas enfermas, ¿verdad? La salud también hablamos de personas sanas. Y acá, cuando hablamos de personas trans, hablamos de personas sanas, ¿verdad? Pero esto tiene que ver también con todas las marcas que a nosotras, las personas trans, nos deja la violencia, la represión, el bullying. Es decir, hay una cantidad de cosas que todas las personas trans terminamos haciendo largas terapias, ¿verdad?, para superar una cantidad de cosas. Entonces, cuando hablamos de salud integral, estamos hablando de salud física, de la prevención en salud, del cuidado de la salud sana, porque justamente es salud, si no estaríamos hablando de enfermedad, y de la salud mental, que yo creo que es dentro, por lo menos en la comunidad trans, es como el punto más fuerte y el punto que más debemos tratar, la salud mental. Colette, para ir terminando y para que quede también, para poder compartir tu experiencia de vida, en definitiva, ¿qué tan difícil fue poder finalmente definirte como una persona trans? Muy. ¿Y cuándo fue ese momento? Si hay algún momento en el que puedas describir como ese momento en el que diste el paso, pese a todas las consecuencias, porque me imagino todos los sentimientos de todo tipo que debes haber tenido que padecer hasta la aceptación primero tuya. Esa fue la más difícil. La más difícil de decir, porque a mí quizás, mí, ¿no? También en muchas circunstancias, donde finalmente te aceptás y das para adelante con esa condición. En mi experiencia personal, aceptarme yo, asumirme como persona trans, fue lo más difícil, doloroso y angustiante del mundo. De encerrarme a llorar y llorar y llorar y llorar porque era la persona diferente, era la que estaba mal, era la que no era igual a los demás. Eso primero. Pero, a ver, mi identidad de género, es decir, lo interno, el pensamiento, lo tuve siempre. Yo siempre me identifiqué con lo femenino. El tema fue, esto que vos decís de dar el paso, fue expresar, es decir, exteriorizar. Y ahí yo tenía un grave problema. Yo en mi primer clase en el Instituto de Profesores Artigas, mi docente me dijo, así a Boulevard, acá no. Ahí entendí, te estoy hablando del año 85, ahí entendí que yo me tenía que disfrazar de varón, reprimir la expresión de género para estudiar, porque para trabajo sexual no sirvo. Siempre digo lo mismo. Lo hice. Después que empecé a trabajar en secundaria, concursé, empecé a subir de grado, ahí al finales de los 90 empecé a expresar muy lentamente, con muchos miedos, mi identidad de género, las uñas más largas, es decir, siempre usé pantalones vaqueros, así como estoy vestida, siempre fui vestida a trabajar, siempre. ¿No? Mi ropa siempre fue muy femenina, etcétera. Pero las uñas más largas, empezarme a poner brillo de uña, el maquillaje muy suave, etcétera. Siempre usé pelo largo, pocas veces tuve pelo corto. Y fue cuando me empezó a pasar este tema de la persecución que te hablaba de mis directores.
hasta que los alumnos a veces no saben y hacen a la vida de uno. Un alumno me dijo, yo estaba buscando un marcador adentro de mi cartera, siempre usé carteras grandes, y me dijo, ¿por qué las mujeres siempre guardan tanta cosa en la cartera? En ese No sabía momento, que te estaba haciendo el mejor halago. exacto, lo amé. Él jamás, no debe, pero ni de tener A en lo que voy cuenta también, eso. Colette, no elegís ser persona trans. No. No es que es una decisión que tomás en tu vida. No. No lo podés evitar. No elegí, yo siempre digo, no elegimos la ciudad que vivimos, no elegimos la familia que vivimos, no elegimos la identidad trans. Si yo hubiese podido elegir, tengo el pelo claro, soy blanca, sería un hombre hegemónico que tuviera todos mis derechos hoy en día. Sería de loco pensar que elegí vivir un género que tengo que luchar por mis derechos. Es de locos pensarlo. No elegimos ni la identidad de género ni la orientación sexual. Colette Spinelli, muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias esta noche. a todos ustedes, gracias por el espacio. Esta noche, yo me fui a la noche, esta mañana. Muchísimas gracias. Y esta noche, a eso voy, a veces la mente va más rápido, está la cadena entonces para defender la ley integral de las personas trans. Muchas gracias.